montaje de depósitos acumuladores tendremos en cuenta lo siguiente. Se dispondrán llaves de corte para aislar al depósito y poder así realizar operaciones de mantenimiento. Estas llaves de corte se deberán utilizar tanto en las entradas y salidas al serpentín o intercambiador y también en la entrada de agua fría y también en la salida de agua caliente sanitaria. Los depósitos incorporarán un sistema de protección catódica activa según las especificaciones que facilite el fabricante para evitar los problemas de corrosión interior. Se deberá tener en cuenta la sobrecarga adicional y se deberá considerar en el cálculo estructural del edificio el peso adicional del o los depósitos que conlleva la instalación de energía solar. La llave de vaciado se conocerá a un desagüe y tendrá un diámetro tal según la instrucción técnica 1.3.4.2.3 del reglamento de instalaciones térmicas del edificio. Se deberán montar manguitos electrolíticos para evitar la corrosión galvánica entre el depósito y las tuberías, sobre todo en la entrada de ACS y en la salida de ACS. Montaje de vasos de expansión. Como se puede observar en la imagen, se observan las distintas posiciones recomendables para el montaje de un vaso de expansión y aquellas posiciones que no se recomiendan. Se montará un depósito de expansión cerrado en la parte más fría de la instalación solar, que puede ser el retorno, lado de expiración del circulador principalmente. De esta forma evitaremos el riesgo de cavitación en el circulador. Normalmente para depósitos cerrados de pequeña capacidad se montan en posición vertical y de forma que quede la válvula de llenado de nitrógeno en su parte inferior para evitar la aparición de bolsas de aire. Los vasos de expansión cerrados de gran capacidad con membrana intercambiable se sitúan normalmente en el suelo y para su montaje se deberán seguir las instrucciones de fabricante. En el supuesto de vasos de expansión pequeños se colocará un soporte que sustente el vaso de expansión. De esta forma evitaremos que las tensiones provocadas por el peso del mismo se trasladen a las tuberías. No deberá existir ningún órgano de cierre entre el depósito y la instalación. Como podemos ver en la imagen, tenemos una situación crítica, que es cuando el vaso de expansión está montado a un nivel superior a la tubería, lo que podría conllevar a problemas de bolsas de aire que se acumulan en la parte superior del depósito, con el consiguiente funcionamiento incorrecto del vaso. Montaje de elementos auxiliares. Válvulas de seguridad. Se monta en cualquier posición y será colocada de forma accesible y visible para facilitar las operaciones de mantenimiento. Como precaución debemos respetar el sentido de la flecha grabada en el cuerpo, dirigiendo la boca de salida hacia el desagüe. Deberemos montar además válvula de seguridad junto al captador solar para proteger a estos de presiones elevadas provocadas por temperaturas de estancamiento. Purgadores. Se instalarán purgadores automáticos en todos los puntos altos de la instalación, tanto en la tubería de retorno como en la tubería de ida. El purgador automático será colocado en posición vertical. Antirretornos. El montaje debe de realizarse de forma que el elemento pueda tomar cualquier posición, pero respetando siempre el sentido del fluido caloportador, que figura grabado con una flecha indicativa en el cuerpo de este. Se instalará un antirretorno en la entrada de agua fría o alimentación a los depósitos con el fin de prevenir el retroceso de agua una vez se haya llenado la instalación, y también se instalará un antirretorno en el circuito primario de la instalación solar. Filtro. Se puede colocar en cualquier posición, pero tanto si se monta en horizontal como si se hace en vertical, se hará de forma que al desmontar el tapón, la suciedad atrapada en el filtro de malla pueda retirarse con facilidad. Se deberá respetar el sentido de circulación del fluido caloportador que figura grabado
con una flecha indicativa en el cuerpo del mismo elemento. El Reglamento de Instalaciones Técnicas en los Edificios, en su instrucción IT 1.3.4.2.2, obliga a instalar un filtro en la toma de entrada de agua fría de red. Otro uso muy común es colocar este elemento en la aspiración de los circuladores. Kit hidráulico. Cada vez está siendo más extendido el uso de kits hidráulicos solares. El uso de estos componentes simplifica enormemente los trabajos de montaje y por tanto ahorran considerablemente los tiempos necesarios que necesita el técnico instalador para ejecutar la instalación solar. Un kit hidráulico puede contener los siguientes elementos. 1. Un circulador. 2. Una válvula de seguridad. 3. Un manómetro de presión con acoplamiento para el vaso de expansión. 4. Una llave de llenado que a su vez hace de llave de vaciado. 5. Un termohidrómetros tanto en la ida como en el retorno. 6. Un regulador de caudal. Como veis en la imagen, solamente será necesario realizar con este kit el montaje de las tuberías de ida y retorno desde el kit hasta el depósito solar, las tuberías de ida y retorno desde el kit hasta los captadores y solamente será necesario el vaso de expansión y la cruceta situada en la ida de los captadores. Consejos de montaje. No utilizaremos nunca las tuberías como soporte de máquinas o equipos. Fijaremos las tuberías convenientemente mediante soportes adecuados. Cuando sea necesario atravesar paredes, colocaremos manguitos pasamuros que posibilitarán el libre movimiento de las tuberías cuando éstas se vean sometidas a los efectos de las dilataciones. Se deben colocar llaves de vaciado en el punto más bajo de la instalación. La entrada de alimentación a los circuitos de las instalaciones contendrá por este orden un contador, un filtro, un antirretorno y una llave. El diámetro mínimo de la conexión de alimentación se podrá consultar en la tabla 3.4.2.2. Diámetro de la conexión de alimentación de la instrucción técnica 1.3.4.2.2. del Reglamento de Instalaciones Técnicas en los Edificios. En tramos horizontales deberemos prever una pendiente mínima de al menos un 2% hacia la llave de vaciado. Para instalaciones drain-back, las pendientes no contendrán sifones y además tendrán una pendiente mayor, como mínimo del 5%, para facilitar los procesos de vaciado. Se deben comunicar el vaciado de la instalación con la tubería de desagüe. Estas últimas serán de PVC y deberán cumplir las exigencias del Reglamento de Instalaciones Técnicas en los Edificios, en sus instrucciones técnicas complementarias IT 1.3.4.2.3. Consejos de montaje 2. Llaves de corte, separadores de aire, válvulas antirretornos y demás valvulería con conexiones soldadas se deben de cubrir con un trapo húmedo en el momento del montaje. En tramos largos de tubería podemos recurrir al montaje de dilatadores o compensadores de liras, tal como vemos en la figura, que serán capaces de absorber hasta 5 centímetros de longitud. Utilizaremos accesorios desmontables, tales como tuercas de unión o racores a compresión, para la unión de elementos a las tuberías, de forma que se permita desmontaje de estas en caso de sustitución por avería. En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor, circuladores, depósitos y grupos de captadores se instalará una válvula de cierre manual para poder permitir las labores de mantenimiento sin necesidad de vaciar toda la instalación. Se aconseja manguitos antivibratorios tanto en la aspiración como en la impulsión del circulador para evitar que las vibraciones a los elementos estructurales puedan provocar ruidos molestos. Pruebas de verificación del montaje. Prueba
preliminar de estanquidad. Se realiza a baja presión y sirve para detectar las posibles fugas derivadas del montaje. Prueba de resistencia mecánica. Una vez subsanadas las fugas, se someterá la instalación solar a una prueba con un equipo de llenado automático, tal como el que vemos en la figura, o con una bomba manual de fontanero. Una vez llenado el circuito, se someterán las uniones a un esfuerzo por la aplicación de la presión de prueba, que será de vez y media la presión de trabajo, con un mínimo de 3 bares, para los circuitos primarios de las instalaciones solares, según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. Una prueba de libre dilatación. Serán realizadas de forma u otra en función del tipo de instalación. La prueba de libre dilatación para los circuitos que contengan generadores de calor, como son los sistemas auxiliares de apoyo, consistirá en llevar a la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. La prueba de libre dilatación para los circuitos que contienen captadores solares consistirá en lo siguiente. El subsistema solar se llevará a cabo una prueba de seguridad en condiciones de estancamiento del circuito primario, a realizar con este lleno y la bomba de circulación parada, cuando el nivel de radiación sobre la apertura del captador sea superior al 80% del valor de la irradiación fijada como máxima y durante al menos una hora. Durante el enfriamiento de la instalación solar y al finalizar en la misma, se comprobará visualmente que no haya tenido deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión haya funcionado correctamente. Una vez superadas todas las pruebas satisfactoriamente, deberá efectuarse la limpieza de las redes de tuberías. Y ya por último, pueden ser muy útiles la elaboración de los esquemas de montaje. En ellos no solamente se representan los elementos que configuran la instalación solar, sino que además se representan todos aquellos accesorios y elementos que son necesarios para posibilitar el montaje de los elementos a las tuberías, como son los codos, las T's de soldar, los racos soldar roscar, entronques, etc. Y además en estos esquemas se visualizan los diámetros de tubería que son necesarios en cada uno de los tramos de la instalación. En esta otra imagen podemos ver otro esquema de montaje relativo al montaje de un depósito de aceite, en el cual se representan las tuberías, se representan los accesorios de montaje y todos los elementos auxiliares que conlleva el montaje de un depósito de energía